Hola, soy Axel y te cuento que el pasado 28 de abril fue admitida la demanda del empresario Abdul Wackett contra el Banco Nacional de Panamá. ¿Por qué se llevó esta demanda? ¿Por qué tener una buena o mala relación con el gobierno de turno puede hacer la diferencia? Y más importante, ¿por qué como panameño esto te debe interesar? Quédate que te lo cuento. Sé que parece que esto no es un tema para personas alejadas del mundo de los negocios y de la danza de millones, pero en este video te voy a contar una breve historia de venganza, tráfico de influencias y malas decisiones. Por allá por el año de 2016, el empresario Abdul Wackett, propietario de Soho Mall y Félix B. Maduro, fue colocado en la lista Clinton durante el gobierno del presidente Juan Carlos Varela. La lista de narcotraficantes especialmente designados, o lista Clinton, conocida así porque fue creada durante la administración del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, es el proceso donde se señalan a empresas o personas naturales por tener relación con el narcotráfico, y quien sea colocado allí no puede tener ningún tipo de relación de negocios, comercial ni burocrática con el gobierno de los Estados Unidos ni de ninguna de sus empresas o personas. Y esto, para un empresario, como podrás suponer, es la muerte de su negocio. Para poder evitar que sus negocios fuesen afectados y no dejar en la calle a las personas que trabajaban en sus empresas, el señor Wackett deja su negocio en manos del Banco Nacional de Panamá mediante un fideicomiso. Un fideicomiso es un acuerdo al cual se llega para que otros cuiden un bien o negocio, o en este caso, una persona pone la administración de sus bienes o negocios bajo la administración de una empresa. Todo esto debidamente legalizado. Un fideicomiso tiene las características que es un acuerdo basado en la confianza y es de tiempo definido. Muy importante. El gobierno de Estados Unidos realizó las investigaciones y el juicio al empresario, pero finalmente fue absuelto de los cargos. Lamentablemente para el señor Wackett, el Banco Nacional de Panamá tomó la decisión de vender Soho Mall y Félix B. Maduro. La razón para esto, según el Banco Nacional, era por proteger los empleos y el sistema financiero de Panamá. El Banco Nacional priorizó cancelar los préstamos de las empresas Soho Mall y Félix B. Maduro, ya que múltiples bancos se podrían ver afectados por el impago, y a su vez evitar el cierre de las empresas y dejar sin empleo a múltiples panameños. Todo esto antes de que se dictara sentencia en el caso del señor Wackett, y no menos importante, sin tener una sola prueba aportada por parte de la DEA. Para el señor Wackett, esto no fue ningún acto de buena fe, como mencionamos en las características de un fideicomiso. Y te estarás preguntando, ¿cómo nos vemos afectados los panameños con todo esto? Bueno, eso te lo explico en breve. Pero antes, debes tener en cuenta que el señor Wackett solo estaba siendo procesado en ese momento. El ser colocado en la lista Clinton impedía que las empresas fuesen potables para los Estados Unidos. Pero así, el fideicomiso, tengo entendido, les permitía seguir trabajando a las empresas. Y la intención del señor Wackett era que siguieran funcionando y recuperarlas después de pasado el tiempo. Porque como mencionamos en las características del fideicomiso, es de carácter temporal. Y así resumido, llegamos a la respuesta de por qué se llegó a esta demanda. Entonces, el pasado 28 de abril, la Corte Suprema de Justicia de Panamá admitió la demanda del señor Wackett, en la cual solicita la indemnización de poco más de 1.200 millones de dólares contra el Banco Nacional de Panamá, el banco de todos los panameños. Esta cantidad es prácticamente la totalidad del capital del banco. Esto lo podría dejar en bancarrota. De salir victorioso el señor Wackett. Y pues en este punto no pasa gran cosa, es una demanda en proceso. Pero de llegar a término y perder el banco, ¿de dónde creen que va a salir el dinero? Pues sí, del bolsillo de todos los panameños. De este modo, si el Banco Nacional de Panamá llegase a quebrar, el gobierno de Panamá tendría que salir al rescate, sacando de los impuestos y del bolsillo de cada panameño 1.200 millones y un poco más para poder regresárselos al Banco Nacional de Panamá. Hasta este punto te he resumido la historia del señor Wackett contra el Banco Nacional de Panamá, pero ahora falta responder la pregunta que queda en el aire. ¿Por qué tener una buena o mala relación con el gobierno de turno hace la diferencia? El señor Wackett alega que el gobierno de Panamá, presidido por el señor Juan Carlos Varela, jamás lo apoyó ni dio la cara por él durante el proceso, recalcando que en la Constitución panameña dice:
Artículo 17. Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Y aquí les aconsejo a todos que por lo menos se tomen la molestia de leer la Constitución de Panamá al menos una vez en su vida. Verán cosas bastante interesantes. Entonces, el gobierno de Panamá no exige a la DEA que entregue pruebas de lo que se acusa al señor Wackett, ni intercede por él ante los Estados Unidos. Y es aquí donde podemos notar que estar en la mala con el gobierno de turno puede ser algo muy contraproducente, ya que es posible que los desacuerdos que el empresario tuviese con el presidente Varela frenaran la ayuda e incentivaran la venta de sus empresas. Esto no lo digo yo, lo dice varias veces el señor Tapia en su programa Lo Mejor del Boxeo en su segmento de opinión. Por otro lado, el presidente Cortizo, a principios de abril de este año, asistió al consejo editorial de GESE, Grupo Editorial El Siglo y la Estrella, donde fue recibido por el señor Wackett. Y qué coincidencia, un par de semanas después se acepta la demanda. Y me dirás que esto es una teoría de la conspiración. Pues lo sería de no ser porque el empresario ya había impuesto una demanda previa extremadamente similar por los negocios de Félix B. Maduro, y esa demanda fue rechazada. Las características y la cantidad de dinero eran muy similares a la demanda que fue aceptada, esta última siendo por sus negocios de Sojomol. Así que es algo incongruente que su primera demanda fuese rechazada en enero y la segunda aprobada en abril, previa reunión con el presidente Cortizo. Y antes de terminar, quiero dar mi respuesta a la pregunta que se deja en el aire cada vez que se habla del tema de esta demanda. ¿Por qué el señor Wackett no va y demanda a la DEA o al gobierno de los Estados Unidos? Y pues visto lo visto, el gobierno de Estados Unidos realizó una acusación, hizo un proceso y absolvió al señor Wackett. En este caso es muy difícil probar que gracias al juicio se realizaron las ventas del fideicomiso. Por otro lado, el fideicomiso es un proceso basado en la fe. Y en las leyes panameñas, si se puede probar que se hizo un acto de mala fe, se puede ganar una demanda. Por consiguiente, por mi simple lógica, el señor Wackett está yendo a donde sí podría ganar su demanda. Y bueno, mis conclusiones finales. Este es un tema bastante interesante en el cual podemos notar cómo acontecimientos relacionados a la política panameña pueden hacer que el país se vea en grandes problemas. Y no solo eso, cómo las influencias políticas pueden afectar no solo a los panameños de a pie, sino también a los panameños que tienen mucho dinero. Así que aquí no vengo a defender al señor Wackett, ni al Banco Nacional, ni a Varela, ni a Nito, ni a ninguno de ellos. Vengo a dar los acontecimientos y las cosas que por obvias razones se pueden intuir de situaciones que probablemente no tengamos pruebas, pero bueno, como dicen por ahí, esa es solo mi opinión. Y si llegaste hasta este punto del video, estoy muy agradecido y te lo agradecería más si te suscribes, das like y compartes esta información con quien crea que le pueda interesar. Muchas gracias.